Hola chicos, vamos a trabajar nuestra materia de ciencias naturales con el tema que habíamos dejado pendiente, llamado la temperatura. Vamos a hacer un pequeño apunte, ustedes me van a hacer favor de colocarlo en sus hojas blancas, así como los demás apuntes que hemos estado trabajando. Comenzamos por poner la fecha del día de hoy. Ciudad de México, a 24 de abril del 2020. Seguramente ustedes ya han escuchado el término o el concepto de temperatura, pero para dejarlo un poquito más claro, lo voy a explicar, porque fácilmente este concepto se confunde con la palabra calor. Si nosotros escuchamos calor o temperatura, podemos llegar a entender que es exactamente lo mismo, pero no es así. Y para evitar confusiones, les voy a explicar aquí a qué se refiere calor y a qué se refiere temperatura. Cuando hablamos de calor, ¿qué es lo que sucede primero? Hablamos de la energía que se transmite de un cuerpo a otro. Entendido aquí cuerpo, chicos, como de un objeto a otro. A eso nos referimos cuando hablamos de cuerpos. Y la temperatura específicamente es la medida de calor de un cuerpo. ¿Sale? De un cuerpo o de un objeto. Un ejemplo claro es cuando ponemos a calentar agua en la estufa. ¿Sale? Nosotros, ¿qué pasa cuando hacemos este proceso? Prendemos la estufa, sale el fuego y ese fuego le va a transmitir calor al agua que está hirviendo. Es decir, lo que pasa primero es el calor. El calor se genera al calentar el agua, pero ya cuando el agua cambió su temperatura, podemos decir que ya cambió su medida de calor a como estaba en un inicio. Entonces, entendemos así que primero sucede el calor y después la temperatura, porque el calor solo es la energía que se va a transmitir, pero a diferencia del calor, la temperatura le va a dar una medida en específico a ese calor que tiene el cuerpo o bien objeto. Y bueno, chicos, antes los científicos no sabían cómo medir el calor de algún objeto que ellos quisieran, y el primero que fue en investigar cómo hacerlo fue Galileo Galilei. Este personaje, Galileo Galilei, diseñó un instrumento para medir la temperatura. Diseñó un instrumento para medir la temperatura. De un cuerpo. A este instrumento, Galileo Galilei lo llamó termoscopio. Llamado termoscopio. ¿Sale? Esto ocurrió en el año de 1592. ¿Sale? Entonces, aquí arriba, chicos, voy a borrar un poquito para explicarles en qué consistía exactamente este diseño de instrumento que Galileo realizó. Cuando escuchamos termoscopio suena como un poquito difícil, pero la verdad es que es un instrumento que fue sencillo. Les voy a dibujar aquí más o menos cómo era este instrumento.
para entenderlo un poquito mejor. Recordando que era el termoscopio. Esto de aquí arriba, chicos, se llama bulbo. Era como una burbuja de cristal, y lo de aquí abajo era una botella con agua, botella de cristal con agua colorizada, es decir, tenía un color en específico. ¿Y qué pasaba con ese instrumento que Galileo diseñó? Lo que él hacía era frotar este bulbo, esta esferita, como si fuera un foco de los que tenemos en casa, lo frotaba y producía calor con sus manos. Entonces, al producir calor, a través de este tubito que tenía entre el bulbo y la botella, le daba calor al agua que estaba aquí abajo. Entonces, dependiendo la temperatura que él transmitía, el agua subía o bajaba. Pero ¿qué creen que pasó? Con este experimento, él no pudo tener una medida en específico, porque podía observar que el agua subía o bajaba, dependiendo si se enfriaba o no, pero no sabía exactamente a qué temperatura estaba esa agua. Entonces, se podría decir que este instrumento no funcionó en su totalidad, pero después vino otro personaje. Después de Galileo Galilei, mencionamos otro personaje que les voy a poner aquí. En 1631, Jean Rey rediseñó. Cuando hablamos de rediseñar, hablamos de modificar un poco lo que ya teníamos hecho, es decir, lo que Galileo ya había hecho. Rediseñó el instrumento es decir, el termoscopio, y bueno, él hizo algo muy importante. Aquí su rediseño consistió básicamente en que le agregó una medida, ¿sale? Lo que Galileo no pudo hacer, él sí. Y le agregó medida. Recordemos que esta medida era para básicamente medir la temperatura que quisiéramos de algún objeto o de algún cuerpo. Y después, finalmente, para conocer lo que conocemos ahora, que llamamos termómetro, que cuando nos enfermamos nos toma la temperatura con él y que todos conocemos, en 1640 investigadores de la Academia de Ciencias, esta academia, chicos, ubicado en Italia, diseñó el termómetro. Que es lo que utilizamos hasta el día de hoy para medir la temperatura de los cuerpos, ¿sale? Y existen diferentes tipos de termómetros, pero eso los vamos a ver un poquito más adelante. Para complementar este tema, vamos a realizar una actividad en casa. Que ahorita les voy a explicar. Aquí, como todos ustedes ya conocen,
El termómetro consiste en una varita de cristal. Es muy delgado y tiene unas rayitas. Esas rayitas, chicos, nos sirven como medida de la temperatura. Medida de temperatura. Aquí es importante mencionarles que la temperatura se mide en grados centígrados, es decir, de este lado de las rayitas encontramos algunos números y para nosotros saber específicamente qué medida tenemos de temperatura, además del número, se coloca el grado centígrados. En grados centígrados. Y para colocar la medida de temperatura se coloca de la siguiente forma. Colocamos el número, colocamos un pequeño circulito a su derecha que significa grados y colocamos la letra C que se refiere a centígrados. Y de esta manera en específico ponemos la medida de temperatura que tenga nuestro cuerpo. Y como ya les había mencionado, vamos a hacer una actividad que es bastante sencilla en casa, por favor. Vamos a dibujar una tabla donde vamos a registrar algunos datos. Actividad para casa. Actividad para casa. Van a dibujar, como ya les había dicho, una tablita y la vamos a dividir en dos. Y vamos a colocar los siguientes datos. De este lado vamos a poner el nombre de la persona y de este lado la temperatura observada. Van a tomarle la temperatura a algunos de sus familiares, pueden ser 2 o 3 familiares. Van a colocar su nombre y van a colocar la temperatura observada. Recordemos que la temperatura se va a medir a través del termómetro. Únicamente es esa actividad relacionada al tema.